Estuvimos estudiando sobre José, la vida de José. Ah, lo interesante fue que realmente no fue mucho lo que yo hablé. Ustedes tuvieron una participación muy activa, fue muy agradable escuchar la participación de todos, cada uno colocando un granito de arena en el conocimiento del estudio de José. Y si se dieron cuenta, descubrimos que en José hay muchas enseñanzas. Recordemos que se habló acerca de la fe, se habló de la perseverancia, se habló de la gracia de Dios, del testimonio. Bueno, fueron una cantidad de temas a través de la vida de José. Y por lo que vi, creo que la vida de este personaje es una vida que nos habla mucho a todos, nos inspira, nos llama, nos enseña, ¿no? De pronto pienso que uno de los motivos por los cuales este personaje es tan atractivo para el cristiano es porque vemos a una persona que sufre la injusticia y aún así sale adelante, ¿no? Hay una palabra por ahí que no sé si la voy a pronunciar bien, pero es resiliencia o resiliencia, ¿sí? Sí, resiliencia creo que es, o ser resilientes, creo que la expresión, ¿no? Que es esa capacidad de sobreponerse a las adversidades, ¿no? Entonces, este tipo de historias de personas que se superan ante las adversidades, pues suelen inspirar mucho, mucho, mucho. Entonces, me gustó mucho la participación de ustedes hace 8 días. Hoy voy a compartir con ustedes un poco el análisis de lo que es la vida de José. Les comenté que íbamos a ver 7 pasos hacia el honor. Y eso es lo que vamos a enseñar esta noche. Pero antes, tengo un par de anuncios. Hay un par de anuncios. Entonces, ah, como bien saben, llevamos desde el año 2016 celebrando en Antioquía, Rocío Bajo y Kennedy, el mes de la Biblia, en el mes de octubre. Entonces, este es el primer anuncio. Para el mes de la Biblia, vamos a hacer dos actividades. Eh, bueno, tres. La primera va a ser en la iglesia del Rocío, pues en el servicio del sábado, allá a nivel local, vamos a tener un servicio enfocado en conmemorar o exaltar la Biblia, ¿no? Ya que estamos compartiendo el mes de la Biblia. La segunda va a ser el domingo en el Parque Timisa. Allí tenemos nuestra reunión, ha sido un tiempo agradable donde estamos orando y siendo discipulados, ¿cierto? Ahí llega el equipo de Kennedy, los diáconos, los 7 diáconos, y también han llegado los que se han bautizado, ¿cierto? Y estamos siendo discipulados, ¿sí? Entonces, los invito porque este domingo, pues va a haber un tema especial sobre el mes de la Biblia, ¿bien? ¿Por qué celebramos el mes de la Biblia en octubre? Porque nosotros conmemoramos que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero expuso ante la Catedral de Wittenberg las 95 tesis, donde a partir de allí se resaltó la importancia de la escritura, aún por encima de los pensamientos humanos. Al final, la palabra de Dios tenía la última verdad, ¿no? Entonces, desde allí se resalta el valor de la Biblia y por eso como cristianos protestantes o cristianos, sencillamente, celebramos en octubre el mes de la Biblia. Eso también se celebra a nivel nacional. En Colombia, la Sociedad Bíblica de Colombia y SEDECOL, que es la Federación Nacional de Pastores, uh, conmemoramos el mes de la Biblia en el mes de octubre. ¿Listos? Entonces, el tercer anuncio va muy ligado a este espacio de Tomor en Letras. Y es, no sé cómo lo vas a ver, como una buena noticia o no tan buena, pero dentro de 8 días espero que estudien muy bien y se hayan leído ya todo Génesis y los invito a que repasen
todo lo que hemos visto en estos últimos jueves sobre Génesis, porque vamos a hacer una competencia dentro de 8 días. Los animo mucho a que no falten. Conéctense en todos, porfa, porque vamos a hacer una competencia bíblica. ¿Listos? En mis tiempos de infancia se le llamaba batalla bíblica, ¿sí? Y las batallas bíblicas son de responder preguntas específicas que se lanzan de diferentes formas, o por ejemplo, el que encuentre primero tal texto, o por ejemplo, todo va a ser en Génesis, pero les voy a colocar 3 ejemplos. Un ejemplo puede ser el que primero encuentre y empiece a leer lo que yo leo. Génesis 3, por ejemplo, y entonces yo digo, Génesis 32, Jacob siguió su camino y le salió, y yo empiezo a leer, y el que primero logre encontrarlo y abrir el micrófono y responder donde yo voy, va ganando, por ejemplo. Otra forma en la competencia es, por ejemplo, yo digo, Adán, Adán conoció a su mujer Eva y tuvo un hijo, su nombre fue Caín. Entonces, con eso ustedes tienen que, eso en dónde está, y descubrir en qué parte de Génesis está. Entonces, el que es pilo y ya leyó y estudió, entonces, ay, eso estaba como al comienzo, entonces va Génesis 4:1, ahí está. Adán conoció a su mujer Eva y tuvo un hijo y su nombre fue Caín. Otra forma de preguntar. Otra forma de preguntar es, por ejemplo, nómbreme el hijo, el sexto hijo de Jacob, por ejemplo. Uf, esa está buena, ¿no? El sexto hijo de Jacob. Entonces, ok, entonces ahí vamos trabajando memoria, memoria, ¿listos? Entonces, estudien bien, léanse bien Génesis, léanselo todo y vamos a hacer un concurso. Ese es el otro anuncio. Otro anuncio, hoy estamos con varios anuncios, así que espero que los puedan anotar y recordar, ¿no? Sábado, 4 de la tarde, Rocío Bajo. Domingo, 10 de la mañana, Parque Timisa. Próximo jueves, Amor en Letras, Batalla Bíblica. Y alístense, porque la Iglesia Cristiana de Antioquía va a certificar los cursos de estudio bíblico que ustedes han realizado. Nosotros siempre certificamos desde la iglesia, les damos un certificado de reconocimiento por los cursos que ustedes toman bíblicos en la iglesia. Entonces, básicamente voy a certificar tres. En este tiempo voy a dar 3 certificados. Para cada certificado hay un examen. Ay, ay, ay. Sí, va a haber un examen. No es difícil, no es difícil. Ustedes saben que yo no tiro a matar. ¿Sí? Pero sí me gusta mucho que estudien, que repasen, que anoten. Yo me imagino que tienen esos cuadernos llenos de apuntes. Entonces, de esos apuntes es que yo pregunto siempre, de lo que se habló en la clase, en el estudio bíblico, ¿no? Entonces, uno de los exámenes va a ser Génesis. Génesis. Cuando terminemos la serie en Génesis, que confiando en Dios la estamos terminando ya por ahí en unas 2 semanas, entonces los que quieran, eso es libre, el que quiera certificarse, yo los animaría a que todos los que han estado juiciosos asistiendo durante estos 7 jueves estudiando Génesis, los invito mucho a que tomen el paso y prueben el examen, ¿sí? Si no lo pasan, pues no hay problema, vuelven y lo presentan después, ¿cierto? Pero que hacen ahí con la expectativa, ay, ¿será que si lo hubiera presentado? ¿Cierto? Los animo mucho para que pasando el examen, entonces se les da el certificado. ¿Listos? ¿A quiénes les voy a hacer el examen? El examen es libre, se lo puedo hacer a cualquier persona. Puede ser tanto un hermano que estuvo conectándose aquí los jueves, como de pronto alguno que no se pudo conectar, pero mira los videos de YouTube que fueron grabados y presenta el examen. ¿Listos? Ahí están esas 2 formas, pero prefiero a los que presencialmente estuvieron animarlos mucho a que participen. El segundo certificado que voy a dar, que va a tener otro examen para los que quieran participar, va a ser sobre Daniel. ¿Listos? El curso de Daniel que vimos antes, bueno, hace ya varios meses. Y el tercer certificado es sobre el estudio de Apocalipsis.
que fue el que vimos antes de iniciar Génesis, ¿no? Entonces, pues como son varios exámenes tranquilos que no los voy a poner todos en pila, ahorita el primero va a ser Génesis, que va a ser más o menos en 2 semanas, yo les aviso unos 8 días antes, pero vayan repasando, vayan estudiando, que un día haré el examen de Génesis, la semana siguiente abriré el espacio, o de pronto 2 semanas, al de Apocalipsis, y por ahí en la semana o 2 semanas, el de Daniel, ¿vale? Cada uno va a tener su certificado por parte de la Iglesia Cristiana de Antioquía. Entonces los animo. Las 3 series están grabadas en YouTube. ¿Listos? Entonces el que quiera, dice, pastor, envíeme el link de los videos de YouTube de Apocalipsis, por ejemplo, y pueden estudiar y presentar el examen. ¿Listo, familia? Entonces, hasta ahí quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de arrancar. ¿No? ¿Súper claro? ¿Listo? Quiero ver manos levantadas de los que se van a presentar el examen, por lo menos de Génesis. A ver, ¿quiénes se van a animar a Génesis? 1, 2, 3. Tres manitos. 4, 5, 6. Bueno, ahí van, eso, muy bien, 7, 8, eso, ánimo, ánimo, muy bien, muy bien. De verdad, yo no tiro a rajar, ¿sí? Les voy a dar la pista. Si toman los apuntes de lo que he hablado, de ahí salen las preguntas. ¿Listos? Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Lo bueno de la batalla bíblica dentro de 8 días es que les va a ayudar, si no se lo vayan a perder, porque dentro de 8 días con la batalla bíblica, hay varias de las preguntas que yo haga en la batalla van a ser del examen. Mire, que las voy a poner sencillas, ¿sí bien? De ahí de la batalla bíblica van a salir las mismas preguntas para el examen. Entonces, más fácil no se puede, ¿sí o no? Más fácil no se puede. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con la continuidad de la enseñanza de José. Entonces, vamos a compartir pantalla. Muy bien, ya estamos dejando. Muy bien, listo. Ahí tenemos la diapositiva de José. Les recuerdo, el título que yo le puse a la vida de José fue El hijo apartado. ¿Por qué le puse ese título al estudio de la vida de José, hermanos? Porque estamos en un contexto moderno en el que se habla de que la juventud es violenta y que la sociedad es violenta porque los papás tienen la culpa, ¿cierto? Estamos en un contexto donde la culpa siempre se la echamos al otro. Si alguien es ladrón, si alguien es vicioso, le echamos la culpa que la culpa la tuvo el amigo malo, ¿no? El amigo que lo influenció a mal. Si un hombre es borracho, entonces le echamos la culpa a su pasado. Y tengo que enseñar que efectivamente, sí, nuestro pasado incide en lo que somos. Pero lo interesante es que José va a ser un referente en el que fue apartado de su familia a muy temprana edad, fue rodeado de personas de culturas muy contrarias a las culturas hebreas o cristianas, llamémoslo así, de ese tiempo, que sería la cultura hebrea, la cultura de crecer con sus padres. eh, eh, José a los 17 años va a ser apartado de su familia y va a ser apartado por su propia familia. Miren, su propia familia le rechaza. Entonces, qué interesante que en medio de nuestro contexto, donde vemos que la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? Y nosotros somos los buenos y el malo es el otro, podamos ver que José fue un hijo apartado, pero vamos a descubrir que aunque fue apartado de su familia y fue alejado de las buenas costumbres,
Muchas cosas nos va a enseñar porque en resumen, lo que le rodeó negativo no afectó su corazón, su corazón. Y eso es algo importantísimo para tener en cuenta de José. Sabemos que Jacob es el papá de José, la mamá de José es Raquel y Jacob tuvo 12 hijos y uno de esos fue José. Pregunto, ¿alguien sabe, José, qué número de hijo fue de los 12? ¿Qué número de hijo? Alejandro, adelante. El 11. El 11, muy bien, fue el hijo número 11 de Jacob. Sigamos. Quiero invitar a alguien que me colabore leyendo Génesis. Bueno, voy a delegar, es más fácil para que no lean todos. Voy a pedirle el favor a mi hermana Luisa que me colabore buscando Génesis 37:5. Mientras que lo buscas, mm, voy a compartir que Pastor, perdón. sí. A todos, buenas noches. Lo que pasa es que vengo conduciendo, entonces no me queda fácil. No, pues ahí con un ojo lees la Biblia y con el otro lees el semáforo. No, mentiras. Listo. Entonces vamos a pedirle el favor a mi hermano Dirman. A mi hermano Dirman, de pronto si puede, no sé si pueda. Ya saben que si no puede, no hay problema. No activan el micrófono y sencillamente se lo delego a otra persona. Vamos, Génesis 30, ¿cómo ¿sí? están? Ya lo busco. Génesis 37:5. Sí, perfecto. Ya Génesis lo- 37:5. Mientras que lo buscas, yo voy contando algo, ¿vale? Entonces, en Génesis, Hablo. Ay, me sale. perdón, ¿están Aló. escuchando bien? Porque me entró una llamada. ¿Me escuchan bien? 37 a 37:5. Listo. Ay, perdón. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Es que me entró una llamada y a veces molesta el audio cuando entra la llamada. Entonces, antes de que lo leas, mi hermano, entonces sencillamente hago la anotación. Una de las características más importantes de José es que él recibía sueños proféticos. Proféticos. Leamos el versículo. Entonces dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. ¿Hasta ahí? ¿O sigo? Sí, solo el 5. Vuélvelo a Entonces, leer, por favor. y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Perfecto. Gracias, mi hermano. Yo quiero hacer una pregunta para reflexionar. Y es, ¿José era el que tenía el poder de tener sueños y de interpretarlos? ¿O Sí. era Dios el que le daba los sueños y la capacidad de interpretar a José? Pregúntense en eso ahí para ir reflexionando. Porque entendiendo esta pregunta, vamos a poder comprender el verdadero significado de la historia de José. ¿Listos? Ahora, otra anotación de el hijo apartado. Fue preferido, pero también fue odiado. Voy a pedirle el favor a mi hermano Julio, si puede, a leer Génesis 37, el versículo 3 y el versículo 28. 3 y 28. Capítulo treinta Señor. y siete, el versículo 3 solamente, y luego el versículo 28. Adelante. Bueno, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, ese es el 3. Y el Correcto. 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
Muy bien. Gracias, mi hermano. José fue preferido y odiado. Ahí podemos aprender ya algunas cosas. En términos colombianos, por ahí se dice que, ¿cómo es que es? Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Sí? Esa es la frase, ¿cierto? Entonces, la realidad es que todos tenemos la oportunidad de caerles bien a unos y mal a otros. Y José no fue la excepción. José amaba, Jacob amaba a José, pero miren algo interesante. Isaac tuvo preferencias por Esaú, ¿se acuerdan? Isaac y Rebeca tienen dos hijos, Jacob y Esaú. Isaac tuvo preferencias por un hijo. ¿Y se acuerdan que eso trajo problemas en la casa? Problemas. Ahora Jacob, que es el hijo de Isaac, tiene sus propios hijos. Interesantemente, comete el mismo error de su papá. Tiene preferencias. Estas preferencias trajeron problemas. Entonces, José es apreciado y odiado. Tenemos que ver estos dos aspectos importantes en su vida. Con esto, claro, entonces nos vamos para los 7 pasos hacia el honor. Entonces, ¿cuántos quieren ser honrados en la vida? ¿Cuántos les gustaría tener el éxito eh, eh, en la vida, ¿no? Sabemos que por ahí hay un comentario muy bueno una historia que cuenta un predicador que dice la diferencia entre ser exitoso y eh, entre ser exitoso y ser eficiente, ¿sí? Entonces dice el ejemplo de una operación. Está un muchacho y tiene afectada una pierna y le tienen que cortar la pierna. Y entonces lo intervienen a la cirugía y cuando sale la cirugía, el médico le dice, bueno, le tenemos una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quiere oír primero? Entonces el paciente le dice, yo quiero oír primero la buena noticia. Entonces el médico le dice, bueno, la buena noticia es que la cirugía fue todo un éxito. Logramos cortar la pierna que estaba destruida y ay, perdón, lo conté mal. Qué pena. Dice el médico, bueno, la buena noticia es que la cirugía fue un éxito. No se infectó, se pudo operar bien y se logró el objetivo. Ah, bueno, listo. ¿Y cuál es la mala noticia? Bueno, la mala noticia es que cortamos la pierna que no era, ¿sí? Entonces, se cortó una pierna y la cirugía fue exitosa en el sentido de no se infectó y se logró operar y el muchacho no se murió. Pero no fue eficiente, ¿por qué? Porque se equivocaron de pierna. ¿A dónde voy con esta historia? A que a veces podemos creer que somos exitosos en la vida, porque logramos hacer algo, porque logramos llegar a algo, porque cumplimos un objetivo, pero no somos eficientes ni bendecidos en Dios, porque a veces somos exitosos en las cosas donde Dios no le interesa que seamos exitosos. Hay otras cosas en las que Dios quiere que seamos exitosos y eso es lo importante, ¿sí? En otras palabras, ser exitosos a la manera de Dios. Eso es lo esencial. Y vamos a ver que José fue exitoso a la manera de Dios, no a su manera. El éxito en la vida de José era no haber pasado por una cárcel. Yo les pregunto, ¿pasar por una cárcel es algo exitoso o es algo más bien no exitoso? Diríamos que no es exitoso, ¿cierto que no? Eso no es algo exitoso. Pero en medio de ese proceso de José, de caer en la cárcel, vamos a descubrir que es el puente
para llegar al lugar donde Dios quería que llegara. Y miren, algo interesante. José no hubiera podido llegar a donde Dios quería si no hubiera pasado por ahí. Interesante. Entonces vamos a ver los 7 pasos hacia el honor. Espero que estén ahí con sus Biblias listas porque para cada paso hay textos bíblicos y voy a pedir el favor ahí que me estén colaborando. Voy a estar mencionando, nombrando a varios. ¿Quieren llegar al éxito? ¿Quieren llegar a la bendición a la manera de Dios? Entonces, primer paso, influencia que inspira. Voy a pedirle el favor a mi hermana Magnolia que me colabore leyendo Génesis 39, versículo 2 al 3. Génesis, perdón. Sí, Génesis capítulo 39, versículo 2 al 3. Versículo 2 al 3. 29, 2 al 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en sus manos el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Gracias, mi hermana. Entonces, miren lo interesante de lo que acá nos habla Génesis 39, 2 al 3. Hay varias cosas interesantes. Jehová estaba con José. Miren, eso es clave. Miren, la vida me ha enseñado y he podido conocer personas que son exitosas. Conozco personas, yo recuerdo, les cuento una anécdota. Les cuento una anécdota. Recuerdo en el año 2013, uy, mire, así como como mis abuelos, que no empieza recordando el año, ¿no? En los años 2013, 2014, yo fui desafiado porque yo estaría alrededor de los, no sé, 25 años, creería yo, sobre ese tiempo, 25 años, creo, 26. Y el caso es que estaba en una empresa trabajando donde yo veía a una joven que tenía 3 años más que yo, no nos llevamos sino 3 años. Y ella tenía un sueldo, en ese momento, año 2013, tenía un sueldo de 9 millones de pesos, ¿sí? En la empresa en la que yo laboraba. Ella era la Key Account Manager, que eso significaba la gerente de relaciones internacionales de la empresa, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué ella es tan exitosa? Si en ese momento yo tenía un cargo de un sueldo de 1,5 millones, y yo decía, ¿cómo yo me gano 1,5 millones en el mismo mes, que ella en el mismo mes se gana 9 millones de pesos? Yo decía, ¿cómo es posible? Sí, es que mi tiempo vale menos, ¿cierto? Y me cuestionaba eso. Y les continúo la historia cuando nos volvamos a conectar porque queda menos de 1 minuto. Entonces voy a hacer corte del Zoom y volvemos, ¿listo? Volvemos los 13. Muy bien. Entonces estaba en esa empresa y yo me preguntaba por qué ella se ganaba 6 veces más lo que yo me ganaba. Yo me ganaba 1,5 millones y ella 9 millones, casi 10. Estamos hablando de 6 veces lo que yo me ganaba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo descubrí que ella fue exitosa en su profesión. Ella estudió, se profesionalizó. Yo en ese momento estaba apenas por mitad de carrera, entonces uno empieza a entender cosas, ¿no? Ella ya había terminado su carrera, sabía como 3 idiomas, 4 idiomas, entonces en sus relaciones internacionales podía hablar con los socios de Inglaterra, con los socios de Estados Unidos, con los socios en Francia, porque tenía la capacidad de hablar versadamente con cada uno, ¿cierto? Aparte de las especializaciones y cursos y bueno, y carreras que había
ya efectuado, ¿no? En su vida. Entonces yo dije, wow, qué interesante. Para mí fue un desafío y a la vez un aprendizaje. Dije, qué bien, sí se puede, dije yo en ese momento para mí mismo, sí se puede ganar más. Fue como lo que yo vi, sí se puede ganar más si nos esforzamos más. Pero, ¿a qué voy? A que a ella, esa mujer no la conozco, ¿cierto? Apenas compartí un poco con ella a nivel laboral, pero no sé cómo será su relación con Dios. Y ahí es donde quiero apuntar en esta noche, porque ella puede ser exitosa en su empresa, pero si no tiene este primer paso que estoy dando en los 7 pasos de honor, no podemos compararla con José. José fue superior porque el primer escalón es influencia que inspira. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que José, dice la palabra de Dios allí en el 39, que Dios estaba con José. O sea, ¿qué es lo interesante de José? José fue un excelente hombre, vamos a estudiar eso. Fue un excelente trabajador. Fue un hombre que le puso toda la actitud a su trabajo. Pero el primer paso que vemos en los pasos de honor no se relaciona con sus capacidades. Se está referenciando es a la influencia que él pudo inspirar alrededor de él. Esta compañera de trabajo que les digo me inspiró a mí a nivel laboral, ¿cierto? Uf, qué bien trabajar, en proyectar, avanzar. Pero no me inspiró a nivel espiritual. En cambio, José inspiraba a trabajos, porque el texto dice que lo hizo prosperar en todo lo que hacía, dice el verso 3, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Uy, miren eso, miren eso, miren eso. Cuando estudiamos a José no estamos estudiando a un gran empresario, estamos estudiando es a un gran creyente, ¿sí? Que tenía una relación con Dios tan fuerte que en su trabajo mostraba el buen ejemplo de lo que vivía interiormente. Pero era Jehová el que lo hacía prosperar. Y entonces conozco personas que pueden prosperar sin Dios. Y ese es el punto de reflexión. Hay personas que pueden prosperar sin Dios. El proverbista lo dice. Muchos impíos prosperan, pero su final será camino de muerte. Así lo dice el proverbista. Así que hay muchas personas que pueden ser exitosas, pero si queremos caminar en los pasos de honor, es enfocarnos en ser influencia que inspira, que Jehová esté con nosotros y desde ahí dediquemos a hacer lo mejor que esté a nuestro alcance. De esa manera, nuestro trabajo será prosperado, como prosperaba Dios a José. Lo reitero, hay personas que pueden ser prósperas sin Dios. Yo quiero ser próspero con Dios. ¿Tú quieres ser próspero de qué manera? Es la pregunta. 7 pasos hacia el honor. El primero es influencia que inspira. Paso número 2, honradez en los negocios. Génesis capítulo 39, verso 5. Voy a pedirle el favor a ver, aquí no le he dicho, a mi hermana Wendy. Mi hermana Wendy, si puedes, como siempre. Si no puedes, no hay problema. Génesis 39, versículo 2 al 3, si lo puedes leer, te agradeceríamos mucho. Ya un momento ya. No te preocupes. Mientras que Génesis, lo vas buscando. Sí, 39, sí, versículo 5. sí, listo, amén. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Muy bien, ¿Sigo? gracias. No, ahí está perfecto, mi Vale. hermana. Muchas gracias. Entonces, miren,
Paso número 2 hacia el honor. Honradez en los negocios. No solo Jehová estaba con José, eso era lo primero, fundamental, que Dios estaba con José. Pero el segundo paso es honradez en los negocios. Y eso va de la mano, porque Dios no puede estar en un lugar donde no hay honradez. Porque lo contrario a la honradez es el robo. Y la palabra de Dios dice, no robarás. Elemental. Y lo interesante de la vida de José es que Dios estaba con él, pero adicional a eso, lo pusieron en un cargo de responsabilidad. Esto se llama un cargo administrativo, ¿cierto? En nuestros contextos actuales sería, por ejemplo, un gerente general o un jefe de recursos, ¿sí? De recursos financieros, ¿cierto? Entonces, a él lo ponen a administrar la casa de un egipcio. Y miren lo interesante del texto. Dice que Jehová bendijo la casa del egipcio. O sea, no era un hombre escogido por Dios, el dueño de esa casa, pero Dios bendijo a esa persona por causa de José. ¿Por qué? Porque José en los negocios que él hizo y que él administró, no robó. Grabémonos eso, no robó. ¿Queremos caminar hacia el honor? No robemos. No robemos tiempo al jefe. No robemos recursos del jefe. No robemos plata. ¿Qué son recursos? Por ejemplo, a veces decimos, no, es que yo no le robo 100.000 pesos al jefe. Bueno, pero le robaste una resma de papel de la empresa sin pedir permiso. Eso es robar al jefe, ¿cierto? José no, y José era un esclavo. Y José podría decir, ay, no, pero es que la vida me trató injustamente, ¿no? A veces usamos eso en la vida para excusar el pecado, ¿no? No, es que la vida me trató injustamente, entonces yo merezco llevarme esto. Pues, es una forma de compensar la justicia social, ¿no? No. José, aunque fue esclavo siendo libre, y aunque estaba siendo esclavo en un lugar, aunque no tenía por qué ser esclavo, aún así fue honrado en los negocios. Tan honrado que dice que prosperaba la casa del egipcio. Prosperó. ¿Queremos prosperidad? Honradez. La honradez. Tenemos que ser honrados, honrados, honrados en cada paso que demos en la vida. A veces los pasos, hay pasos que son más fáciles para llegar al éxito, pero no al éxito a la manera de Dios. Porque la manera correcta de llegar allá arriba donde Dios quiere que lleguemos, por ejemplo, si un día Dios me permite llegar a un sueldo de 15 millones de pesos, por ejemplo, como se lo gana un concejal o un magistrado o 20 millones, ¿por qué no? Puedo soñar, uy, Señor, si Dios me abre una puerta de 20 millones, créanme que yo no me voy a poner bravo, ¿sí? Pero si quiero llegar allá, tengo que comenzar con mi presente haciendo los negocios de manera honrada. Por ejemplo, yo estoy en el campo de la construcción, yo soy arquitecto y estoy rodeado de personas que me dicen, uy, arquitecto, miren, la tal persona, hace unos días me contaba una persona, no recuerdo quién, ya me acordé quién. Había una persona que me decía, mire que hoy se contrató a un maestro, el cual se le daba el dinero para que comprara los materiales para la casa, para arreglar la casa, pero él compraba 10 bultos de cemento y realmente usaba 5 para mi casa y los otros 5 se los llevaba. Eso es no ser honrados en los negocios. Y esto trae problemas a la gente en la que le trabajamos y también a nosotros. Esto es un mal. José fue honrado en sus negocios y Dios lo empezó a llevar hacia el honor. Segundo paso hacia el honor. Honradez en los negocios. Tercer paso para llegar al honor. Resistencia a la tentación. Voy a pedirle el favor a mi
hermano Alejandro. No sé si tienes ahí la Biblia en la mano, Alejandro, para que me colabores leyendo Génesis 39:9. Sí, señor. Espera. Espera. No te preocupes. Listo. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha dado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo yo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Gracias, Alejandro. Miren lo interesante, hermanos. Tenemos que entender que cuando actuamos mal, sea en el robo, sea en la tentación, cualquier tentación se llame, lo que primero fallamos, cuando nosotros fallamos en la vida, al que le fallamos en primer lugar es a Dios. Por eso es que aquí José, cuando es tentado, conocemos la historia, y viene la tentación hacia él, lo que él dice es, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Y dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren, nomás con este versículo que nos lo logremos interiorizar, que el Espíritu Santo nos ayude a bajarlo de la cabeza, que a veces somos cabezones, bajarlo al corazón. Muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que pasó con José? José lo que va a hacer es decir, si yo hago algo mal, no es cuestión de que me vean o no me vean hacer. No es cuestión de que caiga o no caiga en la acción. El problema para José no era que lo llevaran a la cárcel o librarse de la cárcel. ¿Sí me hago entender? A José, cuando se le presenta la tentación, la preocupación no era que lo cogieran infragante y lo metieran a la cárcel, ¿sí? No, 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 eso no fue lo principal de José. Lo que primero pasó por la cabeza de José cuando vino la tentación fue, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Hermanos, como iglesia tenemos que aprender esta verdad, porque a veces nos cuesta entender, ¿sí? La cuestión no es que fallemos a los hombres, la cuestión es que le fallemos a Dios. Entonces, por ejemplo, en un negocio, yo puedo estafar, por ejemplo, yo puedo estafar a una persona a la que le hago un contrato, le saco 500,000 pesos, le saco 500,000 pesos en el negocio y él no se da cuenta y es una estafa. Y de pronto yo digo, ay, pero bueno, mire, hay gente que es capaz de decir lo siguiente, gracias a Dios no me agarraron. ¿Sí o no? Gracias a Dios me salvé, ¿sí? José no estaba enfocado en que lo descubrieran o no. La cuestión de José era que él sabía que Dios lo estaba mirando. O sea, José podría haber engañado a Potifar y de pronto Potifar nunca haberse enterado, pero él sabía en su conciencia que Dios sí lo vería. Y si entendemos ese tercer paso hacia el honor, que es resistir la tentación, primero pensando en Dios, y ahí sí, después de pensar en Dios, entonces, en segundo lugar, pensamos en el prójimo, entonces caminaremos hacia el honor. Estaremos dando el tercer paso hacia el honor. Vámonos para el cuarto paso. Hasta aquí, antes de dar el cuarto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, seguimos. Samu, Paso número 4. ay, qué Ah, pena. sí, por ahí escuché un micrófono, ¿sí? Samu, creo que lo más importante es como la integridad que tuvo José hacia él mismo, a no fallarle a Dios y coger su cuerpo como un templo, creo yo, hacia el faraón, hacia su amo. Ok. Bueno, miren lo interesante ahí de la observación. Ah, ¿ustedes creen que José sintió adrenalina cuando vino la tentación?
¿Ustedes creen que él se sintió como inclinado a fallar, a pecar? En cualquier área de la vida que haya tentación, el que dice, ay, no, yo no sentí nada, eso es mentira. Eso es un vil mentiroso, ¿cierto? Porque la tentación tiene la característica de afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, en cualquier área. Una vez le decía a alguna persona, bueno, esto se lo digo a muchas personas, el enemigo siempre usa las mismas armas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi problema es la boca, ¿cierto? Mi problema es la boca, entonces el enemigo siempre va a venir a, a picarme, llamémoslo así, a picarme la lengua, ¿sí? Por eso por ahí una canción que canta una hermana en la fe, no me le sé el nombre, pero dice, ay Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua, ay Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua, ¿no? Y dice, peligrosa, no se quiere someter, ay Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua, ¿no? Es una canción hasta chistosa y la usan mucho en TikTok, ¿sí? Pero, pero qué interesante cómo la sinceridad de esta mujer me llama la atención en esa canción, porque ella dice, es peligrosa, no se quiere someter, ¿sí? No se quiere someter esa lengua, Dios mío, ayúdame, ayúdame a controlar la lengua, ¿sí? Y esto es lo que pasa con la tentación, ¿sí? Una de las cosas que, bueno, aquí hago un paréntesis rápido, esto sirve para muchos porque de pronto algunos no conocen sobre los enemigos que tenemos como cristianos. Voy a dar un curso de 1 hora en 2 minutos. Tenemos 3 enemigos, los cristianos: la carne, el mundo y el diablo. La carne es nuestro enemigo interior. Acá desde adentro nos está atacando a hacer lo malo. Son esos deseos desde aquí adentro. Y uno no se puede librar porque está en uno. ¿Cómo solucionas las tentaciones en la carne? La palabra de Dios dice, huye. Esto es lo que hace José. Él se sintió tentado. Él se sintió tentado. Pero lo que él hizo fue correr. Eso es lo que hay que hacer en las tentaciones de la carne. El segundo enemigo es el mundo. Entonces, el mundo es nuestro enemigo exterior. Entonces, todo lo que son los pensamientos modernos, los pensamientos del sistema, todo lo que son la cultura externa, la cultura, lo que son las amistades, las personas que nos rodean, todo eso que va contra Dios es enemigo externo, ¿sí? Y esa presión viene desde afuera. ¿Cómo se vence eso? La Biblia dice que con fe. La fe es la victoria que vence al mundo. Entonces, nos toca crecer en fe para cuando vengan esas presiones externas, ideas, pensamientos, propuestas externas, uno las pueda vencer es con fe. A esas no se les corre, a esas tampoco se les discute. Simplemente uno guarda silencio y con la fe que uno tiene en Dios, las vence. El tercer enemigo es el diablo. Y ese es nuestro enemigo infernal. Entonces, un enemigo interno, un enemigo externo y un enemigo infernal. ¡Wow! Miren qué duro es ser cristiano. Y el diablo lo que hace es afectarnos la vida. Él lo que busca es matar la vida, en pocas palabras. Entonces, cuando sentimos sensaciones de muerte, por ejemplo, todo este movimiento ahorita de sentimientos de suicidio, de depresión, todo eso hace parte de un movimiento diabólico. Eso es Satanás directamente. Cuando alguien piensa en suicidarse, cuando alguien, por ejemplo, ahorita enviaron un mensaje pidiendo oración, eso son cosas ya espirituales. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Dice la palabra de Dios que con el diablo sí se pelea. Dice, resistid al diablo y él huye de nosotros. En 2 minutos, una cátedra de 1 hora, pero por lo menos les queda la idea un poco de que estamos en un campo de batalla. José tiene una tentación en su carne, en su parte física, y por eso él, aunque no sabía realmente bíblicamente cómo enfrentar esa tentación, pero Dios le dio la sabiduría para enfrentarla y fue corriendo. Entonces él resistió la tentación. Él no se quedó ahí diciendo, ay, no, yo soy cristiano y yo me voy a quedar aquí en la casa y yo soy fuerte y voy a resistir. No, él salió corriendo. Entonces mire que hay formas de enfrentar las tentaciones. José enfrenta y resiste la tentación y entonces sigue acercándose hacia el honor. Paso número 4, gracia divina. Voy a pedirle el favor
a mi esposa. Si me puedes colaborar leyendo Génesis capítulo 29, versículo 21. Dice así, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Wow, miren lo interesante de esto, hermano. Pónganle atención a esto. Anótense en esto si pueden, ¿sí? En Dios la cuestión no es ser correctos en las bendiciones. En Dios el éxito hacia el honor es también ser correctos aún en las aflicciones. Miren lo interesante de José. José hace las cosas bien, hace las cosas de manera correcta, busca la prioridad de Dios. Y a pesar de hacer todo bien, le va mal. Y no es la primera vez que le pasa. Cuando era niño, tenía 17 años, él no hizo nada malo, ¿sí? Era inocente. Y no sabía que cuando le estaba contando sus sueños a sus hermanos y sin saber lo malo, él dijo, en pocas palabras, él le dice a sus hermanos, yo no entiendo, pero en resumen, ustedes se van a postrar ante mí. Así les dice, es como básicamente lo que les dice José a sus hermanos, ¿no? Ustedes, yo no entiendo, pero Dios me dio un sueño y en ese sueño ustedes se van a humillar ante mí, ¿sí? Pues imagínense la bronca que le da a sus hermanos, ¿no? José no estaba haciendo nada malo, pero aunque estaba haciendo las cosas bien, él estaba contando incluso un mensaje de Dios, lo cogen y lo meten al pozo. Y ahora por segunda vez está haciendo las cosas bien y lo meten a la cárcel. ¡Qué fuerte! Lo interesante de José es que aunque le fue mal por segunda vez, ante sus ojos, él siguió haciendo las cosas bien. Y entonces el cuarto paso es la gracia divina. La gracia divina. ¿Por qué la gracia divina? Porque miren que lo interesante es que en la cárcel, perdón, allí en la cárcel, dice que, miren lo interesante cómo se repite la frase. Ahí vuelve a decir, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¡Wow! Miren, acá no está diciendo que Dios le hizo justicia. A todos queremos justicia, ¿sí o no? Cuando la vida nos trata mal, queremos justicia. ¿Cuántos son de los que se identifican conmigo y levantan las manos diciendo, cuando a mí me va mal en la vida, yo quiero justicia en la vida, ¿no? Señor, tuya es la venganza, pero úsame como instrumento. Eso. Dios mío, tuya es la venganza, pero úsame a mí como instrumento, ¿cierto? ¿No? Para esa venganza, ¿cierto? Entonces, José y Dios se entiende que no es un acto de justicia, sino de misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque es que aquí estamos hablando de gracia divina. Nosotros no merecemos nada bueno en la vida. Si uno entiende eso en la vida, vamos a disfrutar la vida, y valga la redundancia, ¿sí? Si entendemos que nosotros no merecemos nada bueno de la vida, ni en la vida, porque somos malos, pues todas las cosas buenas de la vida que vengan, va a ser una gracia, un regalo. Eso se llama gracia, regalo divino, ¿sí? Dios le dio el regalo a José, de aún en la cárcel, ponerlo a administrar en la cárcel. Qué interesante. Primero lo pone a administrar en la casa de sus hermanos, porque Dios le dice, te voy a poner como administrador sobre todo. Y aprendió una lección, lo metieron al pozo, aprendió una lección. Después lo pone a administrar una casa de un egipcio y lo meten a la cárcel, pero lo hizo bien. Ahora le pone a administrar. Mire, esto se llama una carrera profesional, porque todo es en la misma énfasis. Administrar una cárcel. Y Dios le da gracia divina con un carcelero, hermanos. Imaginémonos cómo es una cárcel. Pensemos en una cárcel, la Modelo, la Picota, la Distrital. ¿Cómo es el ambiente allá? Pero en medio de eso, Dios le dio gracia divina a José. Quinto paso, circunstancias providenciales. Génesis capítulo 40, verso 5. Voy a pedirle el favor a... voy a pedirle el favor a... Intentemos a ver si de pronto mi hermano Ricardo pueden leer. Me dijo que tenían problemas de conectividad, pero si de pronto pueden leer Génesis 45. Si no pueden, no hay problema.
Sí, señor, ya mejoró el internet. Súper. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Muy bien. Gracias. Circunstancias providenciales. Miren lo interesante. Dios permite que el copero, miren eso. Eso se llama una circunstancia providencial. José no se fue a buscar a ver qué contacto hacía para que lo ascendieran allá al gobierno egipcio. ¿Sí? Eso lo hace uno, ¿no? Ah, yo voy a hacer un contacto aquí, un contacto allá, para que buenos contactos uno ascienda. No digo que esté mal, pero lo que voy es que él no buscó los contactos. Dios le buscó los contactos. ¿Sí? Dios le buscó los contactos y se los llevó a la cárcel. El copero y el panadero. Y ellos van a ser el puente para llegar a ser él el gobernador de Egipto. Entonces, ustedes les pregunto, ¿fue la habilidad de José la que lo llevó al éxito o fue la providencia de Dios? Para... Muy bien. La providencia de Dios. Acá hay algo muy importante para notar y es que es algo que yo he aprendido en la vida. Las oportunidades buenas van y vienen. Siempre van a haber oportunidades buenas en la vida. Tenemos que estar haciendo las cosas correctamente siempre para que cuando llegue una buena oportunidad la podamos tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? El problema es que a veces hay buenas oportunidades y no las cogemos porque estamos dormidos. Y después decimos, Dios, pero ¿por qué no estoy bendecido? Y Dios dice, mi hijo, pero es que le di dos oportunidades y usted estaba por allá estaba pensando por allá en la piscina, en vez de estar pensando en trabajar, en estudiar, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos que recordar que no todas las oportunidades todo el tiempo siempre están. Entonces uno tiene que procurar en Dios ser guiado para que la oportunidad que venga de Dios podamos estar listos para tomarla. Cuidado, hay oportunidades que son de Dios y hay oportunidades que son del enemigo. Se necesita discernimiento para saber cuándo es una oportunidad de Dios. Vamos, una Adelante. pregunta. Le puse Claro. aquí a hablar. Ay, hola, buenas noches a todos. Samuel, que estábamos aquí hablando y me dice mi esposo que cómo se identifica cuando una oportunidad es de Dios y cuando una oportunidad es de Dios. Gracias. Muy bien. Muy bien. La pregunta es muy buena. ¿Cómo saber si cuando una oportunidad es de Dios y cuando no? Pasos muy sencillos. No puedo dar, esto no es ¿cómo decirlo? Esto no es recetas para encontrar el paso ideal, no, no son recetas, pero sí hay unas cosas muy sencillas. Una es, conoce la palabra de Dios lo suficiente, porque las oportunidades de Dios nunca van a ir en contra de lo que dice la palabra. Paso número 1. Dios nunca te va a dar una bendición como la siguiente, por ejemplo. Va a ser de pronto dramática, pero este es un ejemplo como para que me entiendan la idea. Uy, tengo una oportunidad de ascender a costa de que el otro pierda el trabajo, por ejemplo. Le dicen a uno, mire, busquémosle el cajón a esta persona y a usted lo ponen de jefe. De pronto ni siquiera la idea es mía, me la traen. Es una propuesta. ¿Cómo yo sé que eso no es si es de Dios o no es de Dios? Ah, bueno, la Biblia me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya básicamente yo qué digo, yo no quiero hacer, lo usamos coloquialmente, pero no nos damos cuenta que esto está en la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No, yo no voy a hacerle al otro lo que no quiero que me haga. Uno dice, ay, sí, eso lo sabemos, me lo enseñó mi papá, mi abuelo, pero es que eso viene de la Biblia, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, ya sé que eso no es una oportunidad de Dios. Así hay muchas cosas. Hay cosas que, por ejemplo, Proverbios nos da muchos consejos sobre negocios. Un ejemplo rápido. Tengo un negocio, tengo 10 millones de pesos, ejemplo. He ahorrado 20 años 10 millones de pesos. Y hay un negocio
en el que me dice, meta los 10 millones de pesos. ¿Sería una oportunidad de Dios o no? Bíblicamente, la respuesta sería, lo más probable es que no es de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla, en la sabiduría, en Proverbios, habla acerca de la diversificación de los recursos. Eso no es un término financiero, es un término bíblico. Eso está en la Biblia. Y habla acerca, ¿esto qué quiere decir en palabras colombianas? Estoy usando hoy varias frases colombianas. Palabras colombianas es, no ponga todos los huevos en la misma cubeta. ¿Sí o no? ¿Sí han escuchado esa frase? No ponga todos los huevos en la misma cubeta. Eso se llama un principio de diversificación. Si yo tengo 10 millones de pesos, no es correcto meter los 10 en un solo negocio, porque si el negocio no sale, me quedé sin nada. La manera correcta es, invierta de pronto 1 millón de pesos en este negocio, invierta unos 500.000 pesos en este otro negocio, ¿sí? Unos 2 negocios, y no lo gaste todo, póngalos ahí a prueba, y de pronto el de 1 millón de pesos no dio, pero el de 500.000 pesos de pronto da. Entonces, miren cómo un consejo en la Biblia nos puede mostrar cuando una oportunidad si es de Dios o no es de Dios, ¿cierto? Otro ejemplo rápido, las pirámides. Yo caí en ese error, ya lo he contado varias veces, ¿sí? Yo caí hace varios años, metí 3 millones de pesos y me dolió en el alma porque los perdí, 3 millones de pesos en la pirámide. Y yo después dije, pero ¿por qué, Señor, si esto era una gran oportunidad para ser bendecido por ti? Leí la Biblia y la Biblia decía, el que busca enriquecerse fácilmente es necio. Es un proverbio, está en Proverbios. El que busca enriquecerse fácilmente es necio. Entonces dije, Señor, tienes toda la razón. Me comí el cuento de que meta 3 millones y en un mes va a tener 10 millones. Eso se llama querer ganármela fácil, ¿sí? Miren que es un principio que va en contra de la Biblia. Si hubiera leído ese versículo, antes de gastar los 3 millones de pesos, hubiera tomado buenas decisiones y hubiera dicho, esta oportunidad no es de Dios. Y les cuento algo para que duela más. El que me invitó a entrar a ese negocio era un cristiano. Entonces, eso me dolió el doble. Me dolió el doble. Entonces, para que sepan que no todo el que es cristiano, el que se llama cristiano es cristiano, ¿no? Y no todo el que viene a decirte que es una oportunidad de Dios, es una oportunidad de Dios. Uno, busca la dirección en la palabra. Lo segundo, busca comunión con Dios. El Espíritu Santo, en palabras colombianas, dice uno, ay, tengo como una espinita ahí tengo una corazonada. Bíblicamente habla de que nosotros tenemos un espíritu y el espíritu habla a nuestro espíritu. Y es muchas veces el Espíritu Santo el que le dice a uno, no salga de la casa hoy, no vaya a ese negocio, no cruce la calle por acá. Miren, todo el tiempo el Espíritu Santo está hablándonos, pero a veces no nos damos cuenta. ¿Listos? Hay algunas ideas. Muy bien. ¿Qué? 2, 4, sexto paso. Vamos a ver si logro terminar hoy. Espero que quedan 4 minutos para cortar el Zoom. Sexto paso. Honren a Dios. Génesis 41:16. Pido el favor a mi hermano Julio Forero si puede leer Génesis 41:16. 41:16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. No, mi hermano. Ese creo que es 40. Perdón, 41. 41. Uy, qué pena. Sí. 41:16, sí. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ay, hermanos, ese versículo es poderoso. Llega el momento cumbre, está a un paso, bien, todavía no ha llegado al honor José, está a un pasito de llegar. Después de 17, habíamos dicho que a 40, 39, 22 años. Después de 22 años, una escuela de 22 años tiene la oportunidad. Y él podía haber dicho, uff, tengo una experiencia de 22 años administrando casas, pero no, él lo que dice es, le da la honra a Dios.
porque siempre fue Dios. Muy bien, y eso es elemental. Y séptimo, y llegamos a la cumbre del paso del honor. Génesis 41, 38 al 40. Voy a pedir el favor a mi hermana Magnolia que por favor me lea ese texto. Génesis 41, 38 al 40. Génesis 41 es que está molestándome el internet, ¿qué? 41, 38 al 40. No, te está escuchando bastante entrecortadito allá. Sí, está molestando el internet. Voy a delegárselo a mi esposa, ¿vale? Gracias, mi hermanita. Amor, Génesis 31, 41, 38 al 40. 38 al 40. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo. Ah, ya, otra vez. Qué pena, mi hermanita, es que por lo que está sonando entrecortado, vamos a leer por aquí con Mer, ¿vale? Gracias. Listo. Entonces, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Muy bien, familia. Entonces, con esto terminamos. Los 7 pasos hacia el honor, influencia que inspira, honradez en los negocios, resistencia a la tentación, gracia divina, circunstancias providenciales, honrar a Dios y revelaciones divinas. Dios es el que abre las puertas. Escuchémoslo siempre a Él. Esto fue Tu Amor en Letras, 7 pasos hacia el honor. Estudiamos las 12 tribus de Israel dentro de 8 días. Lean sobre los hijos de Israel. Tienen que terminar ahí Génesis y estaríamos terminando. Un abrazo grande, los queremos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Muchas gracias. Chao, feliz noche, Dios los bendiga. No, bendiciones. Chao. Bendiciones, familia. Ay, qué precioso. Bueno, Dios le bendiga. Estos son los apuntes de mi Feliz esposa. noche, mis hermanos. Dios los bendiga.